está, Diego. Bueno, en el día de la fecha va a hablar nuestro speaker de nuestra quinta jornada, que es Augusto Yuco. Te doy la palabra y si tenés dificultad para compartir pantalla me decís. Si no, si usás Meet, sabés cómo hacerlo. Sí, ahí arranco. Bueno, lo que siempre aclaro, como empiezo a compartir y dejo de ver las caras, si alguien habla, porfa, interrumpa, porque si no, no hay problema, digamos, con la interacción en el... La dinámica un poco para que todos tengan presente, la idea es que hable Augusto tranquilo. Bueno, si alguien lo quiere interrumpir, por supuesto, como él dice, puede hacerlo. Pero bueno, la idea es que hable y luego al final recogemos preguntas, opiniones en vivo, si las quieren ir escribiendo por el chat, y yo las puedo leer si no quieren hablarlas, digamos. Pero esa sería un poco la dinámica, una dinámica abierta. Bueno, a ver, un poco como dijo Diego, la idea es hacer un análisis, digamos, de lo que es el escenario laboral actual, digamos, desde el punto de vista competitivo, legal y los problemas en general estructurales que se ven en el ámbito de relaciones laborales, y algunas ideas o temas a debatir o, digamos, o cuestionamientos que a lo mejor nos podemos hacer un poco. Para que nadie se sienta mal, digamos, primero vamos a ver lo estructural que hay, todos los problemas que tienen, y después oportunidades de mejora. Así que, digamos, que tiramos todos los paños fríos al principio y después vemos qué oportunidades hay en Argentina, que entiendo que hay un proceso político interesante en este momento y que realmente se pueden encontrar algunos puntos, digamos, a mejorar. Yo me voy a centrar básicamente en tres modalidades de contratación, digamos, por un lado porque son las principales y por otro porque si no de alguna manera terminan derivando en esas. La tradicional, que es la relación de dependencia, que es cuando uno entra a trabajar, digamos, y digamos, no tiene un horizonte de finalización predeterminado. La segunda, digamos, que son las tercerizaciones, que es cualquier empresa grande, digamos, que terceriza procesos que no hacen a su especialidad o a su core. Y la última, que medio que los aglutine, que son las locaciones de servicio, la locación de obra, eventualmente un plazo fijo, digamos, o incluso el trabajo en negro, pues como prácticamente sacando casos excepcionales, en general los empleadores no lo usan con esa excepción, se termina después derivando a otro tipo de problemas, digamos, con la judicialidad que es bastante conocida. Relación de dependencia, yo acá les traigo un gráfico, ¿y por qué traje el del 2019, digamos, el del 2017? Y no traje uno actual, digamos, porque alguien podría decir, bueno, hoy en día, digamos, el costo del trabajo asalariado en Argentina es barato, digamos, es bastante bajo, producto de la devaluación, pero en realidad traje 2017, pues fue algún punto de equilibrio. A ver, traigo así como grandes hitos, pero digo, en el 1-1 con Menem arrancó barato y en el 93-94 se empezó a tratar de forzar a hablar de productividad, digamos, pues se había vuelto caro en dólares los salarios en Argentina. 2014 pasó más o menos lo mismo, digamos, después vino la 2013-2014, después empezó de nuevo el proceso devaluatorio. 2017 volvió a alcanzar un punto de equilibrio, de nuevo, después, posteriormente a eso, procesos devaluatorios fuertes. Hoy estamos baratos, pero en definitiva, digo, cuando la economía se empieza a estabilizar, cuando la inflación se controla, en general, por cómo es el proceso en Argentina, se recuperan digamos, por las protestas gremiales, se recupera el poder adquisitivo de los salarios y eso se traslada en un costo laboral. Ahora, particularmente, ¿por qué es interesante, digamos, tomar este punto? A ver, básicamente, en azul, en el azul oscuro, lo que se puede ver es lo que vendría a ser las contribuciones obligatorias que afronta
el empleador por sobre la masa salarial, digamos. O sea, si al empleado le pagamos 100, sobre eso se pagan un costo extra de masa salarial. Y lo otro que me gustaría que le presten atención, no tanto los bonos, después en algún momento lo vamos a tocar, pero es con el flujo indemnizatorio, que es el celeste clarito y el celeste un poco más oscuro, que tiene que ver básicamente con todo lo que se genera en la economía producto de los despidos. No es el peor de los escenarios en América Latina. Tome América Latina, digamos, pues básicamente es nuestro estándar competitivo, digamos. Pero no deja de ser alto, y si se minimizara, digamos, a algo un poco más razonable, como puede llegar a ser el costo, digamos, el mismo flujo en Brasil, el costo laboral comparado, y estaríamos más o menos similar a Uruguay, a Bolivia, digamos, pues estaríamos compitiendo con eso, cosa que cuando se retoman los puntos de equilibrio estamos muy por arriba. No me quiero adelantar en las diapositivas, pero digo, en la relación de dependencia básicamente hay que tomar, digamos, 4 puntos al momento de analizarlo, digamos, más allá del costo laboral directo, que es lo que se le paga a la persona, que son todos los costos indirectos, que ya lo vamos a ver un poquito más desglosado. Yo agregué el impacto distorsivo de ganancias, que en algunos, que digamos, en las grandes empresas tiene un impacto fuerte de los mandos medios para arriba, digamos, pues en definitiva, cuando el impuesto, digamos, empieza a terminar siendo distorsivo sobre la remuneración percibida, nos empezamos a encontrar con personas que no quieren ascender en su carrera laboral, digamos, y les conviene estar por debajo de su umbral, total terminan cobrando, digamos, de una manera similar. En la empresa chica eso se termina trasladando a la no registración, al pago en negro, al bono que después no es bono, digamos, a toda una serie de cosas que distorsionan lo que debería ser jurídicamente una relación. Y las multas y el garantismo, ya lo vamos a ampliar un poquito más adelante, pero en definitiva tiene que ver también con toda una serie de costos indirectos que se terminan plasmando en el escenario de relaciones laborales. Pongo un poco esto porque la idea es hacer un análisis integral, digamos, de este problema más sistémico. Digamos, yo escucho a veces en campañas algunas propuestas que encima son reiterativas con el correr del tiempo, pero ninguna aborda sistémicamente, digamos, los problemas de lo que es el mercado laboral argentino. Digamos, tienen como 1, 2, 3 soluciones, digamos, pero que no terminan siendo tales cuando uno ve el escenario completo. Los costos indirectos, que era uno de los puntos de recién, digo, en nivel en general, para cualquiera que no aporte a la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, tenemos un 11% en jubilación del Sistema Nacional, un 6% en obra social, un 1,5% en seguro de desempleo, un 4,13% que no es menor, que es el costo para pagar las asignaciones familiares, otra de las cosas que se fue incrementando con el correr del tiempo. ART, según la actividad, tenés de un 2,4% a un 10,2%, digamos. En definitiva, lo que tiene a cargo el empleador por sobre el costo de la remuneración varía entre un 26 y un 32% encima de la remuneración. No es un tema menor, porque en definitiva son costos que se van trasladando, y ese monto, cuando uno lo empieza a conjugar, digamos, yo los desglosé, pero digo, cuando se empiezan a conjugar con otros institutos, sube bastante, porque, por ejemplo, en Argentina tenemos el sueldo anual complementario, digamos, el aguinaldo. Cuando uno prorratea el impacto de los aportes patronales anuales del aguinaldo, ese 26 de piso que estamos hablando, y le estamos agregando
otro 2%, con lo cual ya estás en un 28 o 29%. Si le agregas vacaciones, estás rondando un 30, 31%. Y si le agregas, digamos, lo que son las licencias por enfermedad paga, la maternidad, la paternidad, digamos, toda otra serie de institutos que no debieran estar, a mi modo de ver, encuadrados, digamos, dentro de la relación laboral normal, el costo termina rondando entre un 35 o un 45 o 50%. El otro punto dentro de los costos indirectos, y vuelvo un poco a lo que hablaba recién, que tiene que ver con ganancias y tiene que ver también con los descuentos, digamos, que sufre el empleado, es la diferencia entre el bruto y el neto. Digo, en definitiva, el sueldo bruto, que es lo que abona el empleador más las cargas, suele tener una diferencia sustancial, digamos, con el neto percibido por el empleado después de cierto grado de remuneración. Entonces, eso termina generando, digamos, dos cosas. O por un lado, el famoso reclamo del grossing up, que sí, fantástico, vos me ofreces esto en bruto, pero yo quiero esto en neto, entonces de alguna manera compénsamelo. Si lo haces remunerativo, el grossing up termina siendo algo bastante fuerte, digamos, como carga del empleador. Y si se traslada a bonos o a algún otro tipo de pago, digamos, por fuera del sistema de remuneraciones normales, termina generando a la larga, digamos, alguna cuestión, digamos, judiciable el día que la relación laboral se deteriora, con lo cual es un círculo vicioso que se retroalimenta. Otro de los costos externos que cada vez está siendo más alto, digo, yo ahí puse capacitación, pero en general es el ciclo que tiene cualquier empleador, digamos, cuando contrata mano de obra nueva, hasta que la persona, digamos, aprende y demás. Mientras más compleja es la tarea, más tiempo, digamos, llevas de desgaste en capacitación, y la rotación hace que eso genera realmente un problema grande, y esto ya tiene que ver más con un tema cultural, digamos, que estamos empezando a verlo ahora, que es la falta de estabilidad, sobre todo en las personas más jóvenes al momento de desarrollar tareas. Pero sí se está empezando a ver otro tipo de costos agregados, digo, lo que es la seguridad. Por ejemplo. La seguridad no tiene que ver con la seguridad en el trabajo, ya tiene que ver con la seguridad en el traslado. Tenés muchos establecimientos fabriles, por ejemplo, que por la zona donde están ubicados, el acceso, digamos, no es particularmente seguro, o bien los medios de transporte masivo, a ver, acá en Córdoba es colectivo, pero en otro lado será tren, subte o lo que sea, empiezan a generar situaciones de inseguridad donde antes o después, digamos, lo terminas sufriendo, ya sea como un accidente in itinere, si hay algún tipo de lesión, o cuando vos necesitas proveerle, digamos, de ciertos equipamientos a tus empleados, estás empezando, digamos, a barajar la opción de que ese equipamiento sea sustraído, digamos, en algún momento. Y en el otro extremo se empieza a sumar la presión, ni siquiera sobre el Estado, que ya sabemos que muchas veces no contiene o no da respuesta a este tipo de temas, sino sobre el empleador, de que garantice, digamos, ciertas pautas mínimas de seguridad. Digamos, esto no se traslada en mándame una combi que me lleve a mi casa y me traiga, sino sobre todo en salir antes de cierta hora, porque después se empieza a volver peligroso, que el ingreso sea después de cierto horario, porque si es muy madrugada en invierno, que es casi de noche, está sometido a lo mismo, digamos, y se empiezan a tratar, digamos, otro tema de discusiones que eran totalmente ajenos, y que en algún momento van a terminar, digamos, generando mayores costos, o va a haber que tratarlo sistémicamente, digamos, desde el Estado en todos sus niveles.
El otro costo que es fijo en prácticamente todas las actividades y que varía bastante según la rama o la actividad es el ausentismo, digamos. Y no, acá algunos incluyen, digamos, lo que es las vacaciones pagas, eh, sobre todo en aquellos convenios colectivos, digamos, que tienen una distorsión de lo que establece la ley de contrato de trabajo, ya sea porque anticipan la cantidad de días de vacaciones digamos, o los cambian de alguna manera, pero sobre todo tiene que ver con las licencias por enfermedad inculpable que establece la ley, eh, y con la realidad, digamos, que se ve el empleador cuando quiere discutir, digamos, una licencia por enfermedad, ya sea una psiquiatría o lo que fuera, donde digamos, no, ya sea, digamos, por un tema de olfato y que saben que la persona realmente no tiene la enfermedad que está diciendo, o bien porque utilizan algún mecanismo de control, digamos, que también lo establece la ley de contrato de trabajo, mandan un médico y el médico asesora a la empresa, digamos, de que la patología invocada no es tal. La realidad es que cuando eso se traslada a una discusión, eh, prácticamente, digamos, es sabido, digamos, de que no tenés muchas posibilidades reales de discutir la enfermedad en sí, y eso genera, digamos, una carga de ausentismo pagado, digamos, a favor no, a favor del empleado y a costa del empleador sobre una persona que no presta la actividad. Eh, no sé, ejemplos claros, digo, el Ministerio de Trabajo de Córdoba nunca te discute, digamos, una licencia de enfermedad seriamente. Y si a eso le sumamos después los cambios de patología para extender, digamos, lo que ya tiene contemplado la ley de contrato de trabajo dentro, según la antigüedad y las cargas familiares que tenga el empleador, digamos, este problema se acrecienta. El tercer punto, digamos, tiene que ver con esto, con los institutos de seguridad social que están metidos dentro de la ley de contrato de trabajo. A mi modo de ver, que no deberían estar. Y en eso acá no se está discutiendo, digamos, de que se paguen o no se paguen, sino que en todo caso, si es un tema de seguridad social, no tendré que estar a cargo del empleador, o bien dentro de todas las contribuciones que se hacen de seguridad social, que ya lo vimos en la parte de carga, digamos, eso debería tener algún sistema para que este tipo de institutos se abonen directamente por ahí. A ver, básicamente maternidad y paternidad, que encima cada tanto hay algún proyecto que busca ampliar la licencia por paternidad y demás, no dejan de ser un costo directo para el empleador y en definitiva debieran, a mi modo de ver, estar encuadrados, digamos, dentro de lo que es la seguridad social y cobrarse como cualquier prestación de seguridad social que no está a cargo del empleador. A ver, y esto es bastante grave porque mientras más chica es la escala, digamos, de la empresa, más fuerte es la carga, básicamente. Y el otro instituto que está metido acá es algo que se heredó previo a la ley de riesgo de trabajo, que es la incapacidad laboral, digamos, que es cuando una persona tiene más del 66% de la capacidad obrera o en algunos casos antes, este es el artículo 212 de la ley de contrato de trabajo, en algunos casos antes, cuando la persona invoca una incapacidad definitiva y el empleador no tiene tareas para darle, entonces le tiene que pagar el 50% de lo que se haría una indemnización laboral, se genera una carga más, digamos, sobre el empleador. Que en definitiva, digo, si ya hay una ley de riesgos de trabajo, y siempre se habla de cómo mejorar la ley, sería un instituto que debería tomar, aglutinar todo junto, de paso también para evitar, digamos, el doble reclamo, digamos, que por un lado se le reclama al empleador, digamos, esta indemnización especial y por el otro lado se haga una presentación al RT reclamando la incapacidad, se debería aglutinar todo en un mismo sistema para no generar un doble egreso.
Sobre todo, digamos, porque uno de los puntos de la ley de riesgo de trabajo fue dejar de discutir la relación causal, digamos, del accidente laboral, digamos, y establecer un sistema rápido de pago tarifado. Entonces, esto es más o menos similar y debiera estar dentro del mismo ámbito de discusión, digamos, con la participación de todos los actores. Dejarlo por fuera, en general, puede llegar a redundar en un costo doble por ambos lados, digamos, que lo termina soportando el empleador antes o después, o pagando la prima de la ART por un lado y pagando la indemnización directa por otro. Y al final agregué esto de los posibles nuevos costos que tiene que ver con dos cosas que de alguna manera se están discutiendo. Una legislativamente, que ya está el proyecto de reducción de jornada laboral. Básicamente yo ahí lo que planteo es que si vos tenés una reducción de jornada laboral sin readecuación salarial, ya te genera un mayor costo. Y aún si tuvieras una reducción proporcional, digamos, de lo que es el salario por la reducción de jornada, tenés muchos sectores que ya sea o porque tenés procesos de producción continua, o bien, sobre todo en los sectores de servicios, que dependen de la cantidad, digamos, no tanto de la productividad, sino que su productividad está vinculada a horas de atención a quienes le brindan el servicio, te genera nuevos puestos de trabajo que no se compensan con la reducción de la jornada laboral. Sí, es cierto que es un tema discutido a nivel mundial. En la Unión Europea, por ejemplo, esto se deriva a discusión por sector, o sea, sí hay alguna tendencia del Estado de apoyar la reducción de jornada, pero no lo está legislando, sino que traslada cierta presión hacia las representaciones de los empleadores y la representación de los trabajadores, al solo efecto, digamos, de ir generando estos acuerdos. Y en actividades prospera y en otras actividades no prospera. En el caso puntual de acá de Argentina, digamos, lo que se está planteando es hacer una reforma legislativa sin discriminar por sector, por área y demás, cuando lo lógico sería de mínima que se empezara a discutir, digamos, a través de convenios paritarios, digamos, y el Estado actuando, digamos, con un equilibrio para ambos lados, y acá lo aclaro, digamos, porque tenés sectores donde las representaciones sindicales son muy fuertes, podrían obtener, entre comillas, esta conquista sin que el sector esté preparado, y en el otro extremo tenés sectores donde la representación, digamos, patronal es muy fuerte y no accedería aún pudiendo, digamos, buscar alguna readecuación, digamos, de los ciclos productivos. Y ahora pasamos un poco a lo que... Augusto, para que tengas presente, son las 2:30. Sí, por eso estoy viendo un poco el escenario, no me quiero pasar, digamos, de los 40 minutos voy a acelerar un poquito. Pasamos a los costos de salida. Acá voy a hacer un repaso bastante rápido. Digo, a ver, lo principal acá, más allá de las multas que ya son conocidas, que es la Ley Nacional de Empleo, la 25323, digamos, y lo que es la certificación de trabajo, que ya es obsoleta, digamos, en la modernidad, que tienen que ver con el empleo no registrado o mal registrado. Sí hay, digamos, algo que es importante rescatar, que tiene que ver con el porcentaje de judicialización, que cada vez crece más, ya sea en lo que es el sistema de riesgo de trabajo o en el fin de la relación laboral. Y por el otro lado, la mora, que no le termina sirviendo a nadie, ni al empleador ni al empleado, y no hay respuestas rápidas y eficientes. Y por el otro lado, marcarlo muy rápido, porque tiene que ver con esto de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional o incluso del Ministerio de Economía, de AFIP y demás, tiene que ver con estas cosas que se fueron dando últimamente, con que leemos que
tal ítem no debería aportar ganancia, la hora extra no debería aportar ganancia y demás, y ya hay algunos antecedentes que se eximieron ciertos aportes y después al tiempo terminaron generando, digamos, los reclamos cuando hubo un cambio de gobierno sobre dicho ítem con alguna retroactividad para el empleado. Y acá muy rápidamente yo trato lo de la mochila austríaca, digamos, porque en definitiva es una de las propuestas que es muy redundante en muchas campañas. Y yo lo planteo como un caballo de Troya, porque en definitiva a mucha gente le suena bien esto digamos, de contribuir como si fuera eh, la obra del sistema de la construcción, que es lo más parecido a eso, pero tengamos en cuenta que si nos vamos específicamente al sector de la construcción, eso solamente es competitivo por dos cosas. Una, vos no podés importar una casa a Argentina. No sé, si querés tener una casa en Argentina, un edificio, lo que fuera, lo tenés que construir acá, con lo cual no tenés competencia en el mercado. Y el segundo tema es que hoy vos no estás pagando, digamos, como empleador a alguien que te renuncia, le estás pagando una indemnización. Entonces tenés muchos supuestos donde hoy no se paga, que esto sí generaría un costo, y acá lo que hay que tener en cuenta es que lo que se busca es mejorar la competitividad. Vamos a tercerizaciones. Bueno, voy a resumir un poco, pues me quiero después quedar con la última placa, pero básicamente lo que se plantea acá es que en definitiva para más o menos tener alguna chance que entre el artículo 28 y el 32 de la ley de contrato de trabajo, digamos, la tercerización realmente te la tome un juez, tenés que hacer una administración paralela de lo que está pagando digamos, de lo que está haciendo y está pagando en relación a quien te presta servicios en tu empresa por la empresa tercerizada. A ver, tenés que controlar el alta, la baja, los recibos de sueldo, que estén firmados, que estén hechas las transferencias a la cuenta bancaria, digamos, te genera toda una serie de costos que te obliga el juez a decir, sí, usted controló debidamente, tenés que aportar una prueba contundente, digamos, de todo eso para que la justicia, que en sí ya tiene ciertas tendencias, no termine, digamos, estableciendo un poco esto de que era una relación encubierta o de que no cumpliste con los supuestos de control que te obliga la relación laboral. A ver, y más allá de lo engorroso que es, sí hay que ser administrativo, que sí hay que ser claro que eso te genera un costo administrativo y cargas de horas hombre, digamos, dentro de un establecimiento importante. Si no, te ves sometido a que seas solidariamente responsable con la empresa con la cual tercerizaste el servicio y en caso de que no sea solvente, sos responsables directos. Y acá, rapidito, esto es el primer trimestre, digamos, de lo que es la tasa de informalidad, digamos, que en Argentina pueden ver claramente que estamos en un 45%, poco más, poco menos, que empieza a tener que ver con un poco con las oportunidades de mejora, digo, con las discusiones de los sindicatos para plantear realmente qué es lo que están protegiendo, digamos. Porque esta tasa de informalidad tiene que ver mucho con quien no se quiere sindicalizar o con las organizaciones sociales que hoy están actuando, digamos, como otro ente informal, digamos, de dador de trabajo en lugar de los sindicatos. ¿Por qué se da básicamente las locaciones de servicio o el trabajo en negro? Bueno, un poco con todas estas distorsiones que yo le decía entre lo percibido y lo que realmente se paga, muchas veces el pedido del trabajador para tener una mejor remuneración. Y esto lo ves en niveles o muy bajos de empleo o en niveles donde la capacitación es relativamente alta. En informática, por ejemplo, que es el sector en boom, tenés muchos pedidos de esto de págame por una locación de servicio, págame en cripto, págame afuera o lo que fuera, y no ajustarse a los mecanismos tradicionales.
¿Cuál es el problema de eso? Digamos, que en definitiva, el día que la persona se enferma, el día que tuvo un hijo, el día que tuvo un accidente, de golpe descubre que la locación de servicios ya le deja de gustar y eso se transforma en un problema para el empleador. El otro gran problema es que en definitiva, si la empresa empieza a buscar, digamos, tener algún tipo de proyección, digamos, por fuera de Argentina, en general, y sobre todo mientras más trata de elevar la escala, todo este tipo de modalidades irregulares, digamos, dentro del derecho, eh, te limitan, digamos, al momento de contratar o de insertarte dentro de una empresa grande. Y finalmente, digo, todo el tema de lo que son los incentivos distorsivos, digamos, por parte del Estado, digamos, que son los subsidios y demás, también te generan un pedido grande a niveles bajos, digamos, de empleabilidad, donde la persona te dice, bueno, pagame en negro, porque si no pierdo tal subsidio, esto, el otro. En el otro extremo, digo, los desincentivos que se harían, las multas, ¿no? O sea, lo que hoy tenemos como multas por empleo no registrado, si comparamos el costo laboral, digamos, en blanco, que no te quita el 100% de problema de judicialidad, versus el 100% en negro, afrontando lo que puede llegar a ser el juicio, y el desincentivo ya no está tan claro, digamos, como fue en algún momento. Eh, Perdón que acelere, de última si quieren que amplíe sobre alguna de las diapos antes, pero digo, quería ir un poco a esta última parte, que es un poco el eje del debate, digamos. Y de alguna manera creo que lo que hace falta es ver esto desde un punto de vista más integral. El costo de las contribuciones, bueno, ya lo vimos desglosado, pero digo, está relativamente totalmente fuera de foco, con lo cual habría que empezar a pensar o de asimilarlos a los aportes patronales para que siga una misma línea de mínima, o buscar mecanismos para que empiecen a bajar, digamos, el costo laboral sin desfinanciar el sistema. Los institutos de seguridad social, ya lo planteé un poco antes, pero digo, en definitiva hay que entrar a sacarlos de donde está, y ya que se pagan, digamos, ítem por seguridad social, sacarlos del costo directo del empleador. Las multas, en definitiva, por el empleo no registrado, también hay que entrar a buscarle alguna lógica para que eso no impacte, digamos, directamente sobre la judicialidad. Y en definitiva, el defraudado, más allá de que el empleado lo sufre, cuando gana un juicio, digamos, después con el resultado del juicio, puede acreditar eso como años de aportes, y en definitiva terminar jubilándose, con lo cual el fraude va para el Estado. En definitiva, si se redefiniera el fin de la multa y qué es lo que termina compensando, de alguna manera también la industria del juicio laboral empezaría a bajar un poco, porque no habría tanto incentivo para crear, digamos, condiciones de un despido incausado, mal registrado y demás. Y después, algo súper importante tiene que ver con la justicia. Pues, digo, no, se pueden proponer una serie de reformas laborales, pero digamos, en derecho laboral hay dos principios que me parece que hay que rescatar. Por un lado, es el sistema de la progresividad, o sea, que es decir, que digamos, el contexto para el trabajador digamos, es progresivo. Es difícil volver para atrás una vez que se estableció una condición más favorable para el trabajador. Y lo segundo, que nadie le prestó mucha atención, pero digo, de 2001 a 2015 se ratificaron muchos pactos internacionales que tienen un reflejo directo, digamos, después en el momento del juicio, y probablemente sobre las reformas laborales que se quieren encarar. No sé, que el convenio 97, el 98, el 100, el 101, que digamos que tienen que ver con la sindicalidad, la discriminación, la igualdad de remuneración, el derecho de inspección, digamos, de la entidad sindical sobre el establecimiento del trabajador. En definitiva, son todos puntos
que se pueden volver atrás la ley, y como estos convenios tienen rango constitucional, después judicialmente lo van a terminar declarando nula, con lo cual la reforma no es tan sencilla. A ver, y otro de los puntos de mejora que yo me olvidé, pero cuando hablaba esto del grossing up, cuando esté en blanco, digo, lo único bueno de la inflación es que en definitiva, y con el proyecto este de ganancias, que si se llega a hacer ley, digo, es el momento justo para ese grossing up por lo que era el impuesto distorsivo de ganancias, absorberlo, digamos, y de alguna manera volver a un contexto de mayor normalidad. Bueno, con lo justo, 41 minutos, digamos, perdón el acelerón de último momento, pero No, está queda perfecto. abierto. Está perfecto, Augusto, gracias. Yo tengo un par de preguntas que me han pasado por privado, pero si alguien, tengo dos en realidad que me pasaron por privado, pero si alguien tiene pregunta, aproveche para hacerla, y si no, yo avanzo con una de las dos. La primera pregunta, a ver que la leo un poco, dice más o menos así: el instituto del despido, sería de la indemnización por despido, ¿existe en todos los países o es igual en todos los países? Esa es la pregunta. No, no es igual en todos los países, en muchos lugares lo tenés limitado, digamos, a ver, como existiera, existe, la diferencia grande es que en muchos lugares la antigüedad tiene un tope. O sea, es decir, yo sufro un despido, digamos, sin causa, pues el despido causado se supone que no tiene costo, sufro un despido incausado y eventualmente acá en Argentina es un sueldo por cada año de antigüedad. Tenés otro sistema donde es un porcentaje, digamos, del sueldo por cada año de antigüedad, tenés otro sistema donde te dicen cobras hasta 10, hasta 15 años y después lo otro que tengas de antigüedad ya no lo cobras, digamos. Tenés distintas formas. Lo del modelo de la construcción también en otros lugares, o lo de la mochila austríaca, digamos, que es lo que comúnmente conoce todo el mundo, que es aportar, digamos, un determinado porcentaje mientras dura la relación laboral, y después cuando te vas, por el motivo que sea, te lo llevas. En algunos países está establecido, digamos, para todo el sistema. Yo puntualmente lo planteo que acá es un problema, digamos, pues en definitiva nadie está hablando de cómo compensar ese mayor costo cuando antes no pagaba ciertas cosas, digamos. No sé si contexto, si... Sí, sí, va, no sé, digamos, también me parece que si que les parece, leo la otra pregunta. La otra dice, eh, en Ecuador, en el gráfico de informalidad, Sí. ¿los valores son del 90%? En Ecuador, sí, más o menos, está en el 70 y pico. A la pelota, ¿eh? Eh, a ver, me digo, supongo que tiene que ver ahora con que Ecuador es la panacea con esto de que es uno de los países que dolarizó y mejoró y demás y todo lo otro. Pero digo, pensemos también en la época menemista, digamos, donde más o menos Argentina, entre comillas, en estándares internacionales estaba bien. Sí tenías, digamos, una cierta tasa de emprendedurismo individual relativamente exitoso. Que eso tiene que ver con el profesional independiente por fuera de cierta estructura, con el emprendedor, con la persona que sin estar colegiada hace ciertas cosas, y el nivel de ingresos que tiene por eso realmente le sirve para vivir. Eh, y en el otro extremo, digamos, esa es la parte buena. En el otro extremo, digamos, tiene que ver con los mismos problemas que en algún momento estuvimos en Argentina, que es la discusión sobre
la productividad. Entonces, cuando vos empezás a tener sueldos caros comparativamente a nivel internacional, no podés tocar otras variables, digamos, ellos tienen un sistema relativamente parecido al nuestro de acuerdos, digamos, de rangos salariales, digamos, por actividad, como pisos. Cuando eso no lo podés tocar o no se te toca porque la macro, digamos, ya está fija y no te lo modifica, en definitiva vos tenés un costo estándar y volvemos a algo que nos pasa a nosotros, digo. Si en algún punto vos decís, bueno, manejándote por el circuito informal, tenés todas estas multas, pero te termina siendo, digamos, más redituable económicamente o termina siendo más competitivo, incluso con todas las multas, que por la formalidad, y terminas, digamos, incurriendo en irregularidades en el mercado laboral justamente por eso. Edu, que vi que levantaste la mano. Perdón, hay alguien que levantó la mano antes que Edu, me parece. Ah, no lo vi a Eduardo, ¿no? Sí, hay otra persona, pero la bajó, ¿puede ser? No había, pues me pareció ver que había otra persona y si no, vi mal, digamos. Dale, Edu, tranquilo entonces. La pregunta es en relación a la reducción de la jornada laboral. De acuerdo a tu punto de vista, ¿cuáles serían los beneficios? Y la otra consulta, acá en Argentina, que se está tratando, ¿cuáles son los fundamentos que están utilizando? Los fundamentos son más o menos generales, digamos, de los mismos que se han utilizado en todos los lugares donde se discutió la jornada laboral, que tiene que ver cuando le sumas al horario de empleo, el traslado y demás, la cantidad de horas fuera, digamos, de tu casa, que se traslada a una reducción en la productividad, digamos, de la persona. Entonces, en esto de mejorar el estándar de vida y también acompañar a la productividad laboral, básicamente, eso es el fundamento genérico. ¿Cuál es el problema que tenés? Que si vos en Argentina no tenés discutido, como en otros lugares, digamos, cómo medir la productividad, en definitiva, ¿cómo compensarías eso? Y por otro lado, si bien es cierto que vos podés decir alguna empresa no hizo los cambios necesarios para mejorar su productividad, no podés inferir que la mayor parte del mercado en Argentina no lo hace porque no quiere, digamos, porque estarían perdiendo plata los empresarios, digamos, es subestimar un poco a quienes producen, digamos, en Argentina. Sí, la verdad, escuché el otro día un comentario interesante, digamos, de alguien que no estaba totalmente en contra de la reducción de jornada, pero lo que planteaba es, che, en definitiva, nosotros necesitamos competir en un mercado internacional. Al menos, de mínima, deberíamos esperar a que todo el contexto lo empiece a hacer, digamos, de manera que se encarezcan los costos laborales, digamos, a nivel internacional y después nosotros acompañemos ese encarecimiento. Pero si lo hacemos ahora, que digamos, lo único que nos está salvando es la devaluación feroz que ha habido sobre los salarios, o cuando eso se vuelve a encontrar un punto de equilibrio, tenemos un costo laboral caro, si le sumamos la reducción de jornada, sin que haya digamos, un acompañamiento del mercado internacional, volvés a quedar poco competitivo. Entonces, volvés sobre lo mismo y es hasta dónde podés acompañar unas reformas que a lo mejor voy a decir humanamente, la verdad que está bueno, que la gente trabaje menos, que tenga mejor calidad de vida y demás, pero si eso es a costa de que cierren empresas, de que no tengas empleo formal, de que aumente la tasa de informalidad y deja de tener sentido, digamos, una medida marketinera pero poco seria. Diego. Sí, yo cambio de tema. Te quería preguntar porque estaba viendo, no sé si le han prestado atención en los últimos días. Estados Unidos está con conflictos gremiales fuertes, grandes, no sé si fuertes, pero grandes, voluminosos. Uno particularmente tiene que ver con el sector automotriz, donde entiendo que el paro más grande que tienen, digamos, las tres grandes, que es lo que era Chrysler, que es Stellantis ahora, General Motors y Ford, que de hecho fue Biden, el presidente, a alentar a los que hacen el paro, una cosa media rara.
Pero bueno, lo que me llamó la atención, que es algo que sabía, pero bueno, es algo que no lo sigo de cerca, que ahí decían que la otra gran automotriz que hoy hay en Estados Unidos es Tesla, ¿cierto? Que es la que tiene otra mega factoría. Pero decían que la gente, los de Tesla, no están agremiados. O No, sea, no bueno, por... pero A ver, la pregunta no va para Estados Unidos, va para Argentina en realidad. Entonces, yo digo, ¿Argentina es posible imaginar un futuro donde pasar algo así? O diga Fiat, Renault, Peugeot, Citroën, están agremiados en ESMATA o en WOM, dependiendo cómo eran, ¿cierto? Porque acá sí había un mix de gremios. Y después tenemos Mercedes, que tienen planta, estoy hablando de casos reales, o Chevrolet, que está en Rosario, no están agremiados. ¿Eso es posible en Argentina? ¿Es posible hoy? ¿Es posible en un futuro inmediato? ¿Y qué debería ocurrir para que eso pasara? ¿O vos decís, mira, eso es inviable que pase en Argentina? mira, en realidad eso es un proceso que se viene dando desde hace bastante tiempo. Digo, las tasas de afiliaciones a los gremios en general, en términos históricos, han decaído, aumentan puntualmente, digamos, hacen picos, digamos, en las épocas de crisis, digamos. Cuando hay crisis y empieza a haber despidos masivos, vuelve a aumentar la tasa de afiliación, se vuelve a establecer y vuelve a bajar digamos, a niveles más bajos que los anteriores. A ver, legalmente es posible. Primero, Estados Unidos tiene un sistema diferente, que no es que ellos tienen gremios por actividad, sino tienen gremios por empresa. Entonces, es un gremio por Ford, un gremio digamos, por Chevrolet, es un gremio por cada empresa, digamos. No es como nosotros que tenés un gremio por el sector automotriz, más allá del caos acá en Córdoba que tiene que ver con gremio local, eh, gremio nacional, actividad puntual de uno, actividad puntual en otro, que a veces desglose más o menos de lo mismo, pero en definitiva ya tenés un cambio de fundamento, con lo cual no necesariamente, digamos, uno de los gremios va a resultar combativo, mientras que el otro no, y puede ser el mismo sector porque las condiciones, digamos, de una empresa a otra son totalmente distintas y se discuten por empresa. Pero puede haber un caso, una empresa completa que no tenga agremiado, que no tenga representación gremial. ¿Es Digamos, factible legalmente hoy? Esa es la pregunta. el derecho de agremiación es totalmente voluntario, digamos, nadie obliga a los empleados a agremiarse. ¿Cuál es el punto? Que si vos realmente quisieras dar una batalla fuerte contra los gremios, o al menos, No, digamos, pero no tiene que ver con. No estoy tomando postura política. Es una curiosidad, pongamos en esos términos, porque si no, vos, la no, discusión se va a ver en un lugar que no quiero que pase, digamos. pero voy a esto. O sea, incluso si vos dijeras, che, yo quiero dar una batalla fuerte contra los gremios, no de que desaparezcan, sino de que mejoren. ¿Bien? O sea, olvídate que vos digas, che, estoy en contra de los gremios, pero no me gusta cómo están actualmente. Sí tenés algo que es la contribución solidaria, que pagan todos los empleadores por decir, che, la conquista gremial, digamos, y la persona esté afiliada o no esté afiliada, tenés un descuento, digamos, que va directamente al sindicato. ¿Qué te pasa hoy, digamos? Cuando vos tenés dentro de una actividad grande, tenés un grupo de trabajadores que no le gusta porque el sindicato lo ven que esto, que el otro, terminan haciendo algún vericueto jurídico que el Ministerio de Trabajo local o nacional los termina avalando para crear, digamos, un nuevo sindicato, digamos, que compite, entre comillas, con el otro. La realidad es que si vos le sacara, digamos, la contribución solidaria a esta, y el gremialismo fuera totalmente voluntario y dependiera de la cantidad de afiliados, y de alguna manera se tienen que volver un poco más competitivos, porque vos recuperás o perdés empleados en relación a lo que realmente hagas y en relación a lo que hagas digamos, en relación al grupo de trabajadores puntuales. Digo, acá hay algo que se desvirtuó mucho, que es la representación directa, que es el tipo que está en una determinada empresa y dice, che, sí, está todo bien con la discusión nacional, pero si vos acá subís
la vara y tenemos un mejor sueldo, vamos a estar bárbaros, pero tenemos 30 compañeros que están suspendidos o los terminamos despidiendo dentro de la empresa porque no dan los costos y si no, nos quedamos sin laburo todos. Y en realidad lo que nos haría falta acá es que mejoren tal cosa. Digo, eso se perdió y se quedó en una macro muy a nivel, digamos, muy arriba, que no baja sobre la realidad de cada empresa, tener representantes que nunca han ejercido la actividad, con lo cual las discusiones que se dan a veces son inocuas. Y voy a eso, digamos, o sea, no pasa más por ese lado, digamos, por mejorar ciertas cosas que por lo otro. Vos podés tener la Augusto, empresa que nadie esté afiliado e igual Augusto, ahí contribuir. tenemos tres que levantan la mano, digamos. Si les parece, le damos paso en orden. Guillermo levantó primero la mano, Valenti. Hola, mira, yo te quería, a propósito de lo que estás hablando del tema sindical y de la nueva legislación que se viene en algún momento, acá en Córdoba hubo una empresa, hay mejor dicho, una empresa que en un momento dado por producción y para aumentar la productividad, llegó a tener una planta con obreros con un convenio salarial viejo que era el de las 8 horas de trabajo. En realidad, vos sabés que son casi 9 horas la que vos tenés que pagar. Pero ellos trabajaban 3 turnos. En esos 3 turnos se producen solapamientos. A su vez, tenés la media hora de comedor. Entonces ellos estaban perdiendo en cada turno aproximadamente 1 hora. ¿Cómo solucionaron el problema con el sindicato para la nueva planta? Hicieron un convenio especial, por supuesto, esa gente cobraba menos, que eran turnos de 6 horas de trabajo y no tenían comedor. Entonces la empresa aumentó en 3 horas la productividad y dejó de pagar, ¿no es cierto?, el comedor a los empleados. Bueno, coincido con vos a ver, yo lo pasé medio rápido por un tema de tiempos, pero en algún punto había hablado dentro de lo que es la relación de dependencia, de incentivos versus desincentivos con las irregularidades. Pero cuando vos empezás a tener un sistema completo donde vos empezás a tener, digamos, muchos desincentivos, digamos, para ordenar las cosas en lo que sería un marco legal, por esto que vos decís, por el comedor, por la obligación de darles la comida, y encima después muchas veces discutís la calidad de la comida, digamos, ni siquiera es que vos le das sino también qué, cómo, cuánto, en dónde y demás. A ver, me voy a otro ejemplo, digamos, que es parecido a lo tuyo, Guillermo. Vos en la época, no sé, te vas 30 años atrás y casi todas las empresas relativamente grandes te dan un uniforme, la campera, digamos, la ropa de trabajo. Hoy la que puede no te lo da, prefiere pagarte un extra para que vos vayas y te lo compres y no dártelo, porque si no también termina siendo, digamos, una obligación que encima, si te vas a un juicio, después termina siendo un no remunerativo que vos le pagaste y no lo blanqueaste en un recibo de sueldo y te genera toda una serie de cosas. Digo, el sistema cruje por todos lados, pero porque no hay coherencia, digamos. Tenemos una serie de institutos, digamos, dando vuelta por todos lados, que cuando vos vas a un juicio conectan esto, con el otro, y vas a decir, che, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y la realidad es que terminás, digamos, pagando costos laborales caros, digamos, que si, digamos, que en otros lugares un poco más lógicos no ocurren. Digo, por eso también es un problema, yo lo planteo como un problema al Poder Judicial, digamos. Creo que no es solamente lo laboral, pero en definitiva, el tener jueces que están poco ayornados a la realidad, pocos empapados, digamos, que parece que vivieran en otro mundo, es un problema, porque vos no podés, digamos, tenés dos cosas. Dentro de derecho laboral te pasa con los jueces que en general hacen caridad con plata ajena. Punto uno. Entonces, como che, pobre el empleado, algo hay que darle. Y por otro lado, en el otro extremo, eso te genera inseguridad jurídica. Entonces, los empleadores cada vez, digamos, si le pueden esquivar, digamos, al empleo formal, se termina distorsionando.
Y un poco eso es lo que yo planteaba también como oportunidad de mejora. Si vos decís, che, el empleo en Argentina hoy formal, estás hablando del 45%, tenés un 45% de empleo informal donde están interviniendo las organizaciones sociales muchas veces, digo, una discusión seria con los sindicatos también es decir, che, a ver, todos coincidimos que a lo mejor es bueno que aumente el empleo formal, sí, que financie el sistema, sí, pero tenemos que empezar a hablar sobre cuestiones relevantes, hacer discusiones profundas sobre el sector, modernizar sectores paritarios y a la justicia también pedir que acompañe un poco, digamos, con cierto grado de racionalidad, digamos, un proceso productivo donde la sociedad no da más. Digo, vos no podés embargarle a una empresa la máquina con la que produce. La empresa te deja de producir y cerró, quebró, digamos. O sea, le podés meter multa, podés pensarlo de distintas formas, pero no podés atacar directamente la forma de producción de una empresa porque es una empresa. Porque atrás del juicio individual que vos defendiste, y después generás una cadena, digamos, de otra serie de cosas cuando la empresa te cierra. Augusto, quedan, ya estamos, pasó a las 3 y quedan dos preguntas. Juan Flores, el que sigue en el orden. Bueno, no sé si es una pregunta, pero quería más que todo decir que, como siempre, Diego, has dado el clavo. Es decir, quiero dejar claro mi postura. El problema del mercado de trabajo no es el socialismo o el liberalismo clásico, sino que es el propio Estado. Son sus leyes, son sus regulaciones lo que dificulta el mercado del trabajo. En una sociedad de anarquía y propiedad privada, el trabajo estaría organizado de manera muy diferente a como lo vemos hoy en las sociedades actuales. Porque no habría Estado. Es decir, no estaría el Estado para regular el mercado de trabajo, y en consecuencia los trabajadores y los empleadores serían libres, como es el caso de Tesla, de negociar sus propios contratos de trabajo. Y significaría que los trabajadores tendrían la libertad para elegir sus condiciones de trabajo. Eso también significaría que los trabajadores tendrían más responsabilidad por sus propias carreras y no dependerían del Estado para proporcionar un trabajo, una asistencia, un salario mínimo, sino que tendrían que encontrar sus propios obstáculos y negociar sus propios salarios. Por eso me parece muy atinente lo que dijo Diego, porque, insisto, ese es el problema. El problema es el Estado. Gracias, Juan. Pablo Flores. Me parece que no quería preguntar, Pablo. Me parece que está con problema de conexión, bueno, en algún momento está con video y después lo saco. Bueno, me entiendo, si Pablo querés, tenés abierto un par de minutos. ¿Querés dar un cierre, Augusto? Y digo, vamos dando por finalizada la jornada. Yo ante todo les agradezco a todos haber participado. No, a modo de cierre, más o menos la conclusión es esta, digamos. Tenemos muchos factores muy distintos que gravitan sobre relaciones laborales. Yo creo que las soluciones no son mágicas, son integrales. Hay que analizar, digamos, qué, cómo. Sí plantear alguna solución gradual, o sea, no podemos pensar que de la noche a la mañana esto va a dar la vuelta, o porque te queda, digamos, te queda desfinanciado el sistema de jubilaciones, de obras sociales, de ART, y te genera otro tipo de conflictos sociales, o porque directamente judicialmente se te caen, digamos, a muy corto plazo, un poco por esto que expliqué, digamos, que la justicia tiene una cierta mirada y por el otro lado le otorgamos rango constitucional a una serie de acuerdos del OIT que hoy también nos condicionan. Entonces, en definitiva, es plantear soluciones, ir hacia una cierta lógica, sacar las situaciones más endémicas, por decirlo de alguna manera, y de a poco tratar de ir a cierta normalidad. Yo, la verdad, un Estado totalmente ausente no es una mirada que comparta, pero sí coincido que hoy está demasiado regulado en demasiadas cosas y que en definitiva, lejos de ayudar, complica y tracciona para atrás. Y bueno, lo de Tesla es un tema particular. Ellos tampoco es que son totalmente libres, tienen que cumplir con ciertos estándares. De hecho, Tesla es una de las empresas más multadas en Estados Unidos, digamos, por ciertas cosas.
Pero en el esquema de producción que tiene Tesla y en la cultura de la compañía, digamos, en general, es cierto que los acompañan aún a pesar de las multas y de ciertas cosas. Pero tiene que ver ya más con un tema de cultura organizacional que con legislación. Sí, en un país que es mucho más laxo, ¿no? O sea, lo que ellos plantean es, tenemos ciertos límites, la esclavitud no, el trabajo continuo no, pero digo, acá nos fuimos al otro extremo, digamos. Es como siempre, los movimientos pendulares nunca ayudan, digamos. Si te vas a una punta, te vas a la otra, en algún momento terminas complicado. Y lo otro, como para cerrar y ya no me extiendo más, digo, venimos con un proceso de innovación importante. Va a haber en el corto plazo, en los próximos 10 años, y capaz que menos, cambios muy fuertes en lo que es el trabajo y la forma de trabajo, parte de la inteligencia artificial, parte de los procesos de automatización. Nada, eso hay que ver cómo se afronta, son desafíos importantes, son oportunidades como para establecer discusiones nuevas, así que bueno, no mucho más de eso. Bueno, Augusto, te agradecemos haberte tomado un tiempo para estar, le agradezco a todos haber participado, te damos un fuerte abrazo virtual, o híbrido, como se dice ahora, ahí va el mío. Y bueno, en la próxima actividad que hagamos ya la vamos a ir comunicando y esperemos puedan participar. Que tengan toda buena jornada, gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Gracias, Augusto, muy bueno. Gracias, Diego. Muy bueno, excelente. Buenas tardes, buen